Estimados, somos Ronit Temple y Dafna Jodorowsky y hoy venimos a hablarles sobre la letalidad en el mundo a junio del 2020 a causa de la pandemia mundial provocada por el COVID-19. En primer lugar, es importante aclarar ciertas definiciones. Como primera definición tenemos el concepto de mortalidad o tasa de mortalidad. ¿Qué significa este concepto? Este término se refiere a la cantidad de muertes por cada 1000 ciudadanos de una determinada comunidad en un periodo de tiempo concreto. Es importante mencionar que este es un indicador de riesgo poblacional. Esto nos habla de qué tan expuesta está la población a contagiarse del virus, lo que nos permite saber qué tan drásticas deben ser las medidas que debemos tomar para no contagiarnos. Como segunda definición tenemos el concepto de letalidad o tasa de letalidad. Se podrían preguntar, ¿qué es la letalidad y cuál es su diferencia con la mortalidad? La letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los contagiados por ella en un periodo de tiempo determinado. Este, a diferencia de la mortalidad, es un indicador de la gravedad de la enfermedad, es decir, nos señala cuántas personas que se contagian del virus mueren, y a partir de estos datos podemos ver el peligro de la enfermedad y tomar medidas al respecto. A continuación se visualiza un gráfico de barras en el que se muestran 30 países ordenados de mayor a menor según sus tasas de letalidad con respecto al COVID-19. Ahora procederemos a tocar algunos puntos importantes que se extraen del análisis de... Hola estimados, en este primer video les voy a explicar sobre la letalidad en el mundo a junio del 2020. Bueno, vamos a partir con mortalidad y letalidad, sus definiciones y su utilización. La tasa de mortalidad se define como el porcentaje de personas que mueren de determinada enfermedad en referencia a la población total. La tasa de letalidad como el porcentaje de personas que mueren de tal enfermedad en referencia no a toda la población, sino que en función a los contagiados de dicha enfermedad. La utilidad de la tasa de mortalidad yace en que nos permite saber qué tan peligrosa es la enfermedad a nivel macro, es decir, a grandes rasgos. La enfermedad de la tasa de letalidad, en cambio, la utilidad, perdón, es que nos permite saber qué tan peligrosa es la enfermedad a nivel micro, es decir, en sí misma. Bueno, este es un gráfico en el que se encuentran ordenados los 30 países con mayor tasa de letalidad en el mundo, una vez terminado el mes de junio de este año 2020. Está ordenado de mayor a menor porcentaje con el propósito de encontrar excepciones y tendencias fácilmente y poder entender los datos de una manera clara y precisa. Bueno, en este video 2 hablaremos sobre la letalidad en América a julio del 2020. Bueno, en esta tabla podemos analizar más minuciosamente las estadísticas de los países que aparecen en el ranking de nuestro continente, América. Uno de los datos más destacables de la tabla es la tasa de letalidad. En esta tabla, el país que tiene el indicador más alto es México, por un sustancial número, pues es casi 4% mayor que el que le sigue en porcentaje, que es Canadá. Estas son muy malas noticias para México, pues los otros países que componen la tabla, es decir, los otros países de América, no son exactamente los que mejor han manejado la pandemia, y liderar por tanta diferencia en tasa de letalidad es un reflejo de serios problemas en el área sanitaria. Bueno, en este tercer video hablaré sobre la evolución de la letalidad en Chile entre junio y julio de este año 2020. Bueno, este es el Voxplot de junio de 2020. El Voxplot es un gráfico que representa ahí a lo más abajo el mínimo, que es el valor más pequeño, y a lo más arriba el máximo, que es el valor más grande de una variable, y también representa los 4 cuartiles, es decir, siendo cada cuartil una representación del 25% de los datos ordenados de menor a mayor. Entonces el primer cuartil es entre el mínimo y la parte de abajo de la caja. Después el segundo cuartil es hasta acá, la segunda línea, y el tercer cuartil acá, siendo el rango intercuartílico la diferencia entre la parte de arriba de la caja y la parte de abajo, es decir, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es el rango intercuartílico, la caja, y el cuartil 4 hasta arriba. Este es el Voxplot de julio de 2020, que también contiene, con esa X, representa la media. Y bueno, la ubicación de Chile. En junio, Chile contaba con un 2,08% de tasa de letalidad, más de 2% más bajo que la tasa de letalidad promedio de los 30 países con mayor tasa de letalidad para esa fecha, que es 4,6%. En julio, su tasa de letalidad se incrementó a 2,67%, lo que supone un notable incremento, pero la media de los 20 países con mayor tasa de letalidad también sube bastante, a 5,7%. El subir más la media que la tasa de letalidad de Chile, esta diferencia se hace más grande.
Estos datos reflejan que todavía estamos empeorando lo relativo a tasa de letalidad a nivel mundial y que Chile no es la excepción, pues aunque no empeore tanto como otros países, sí está incrementándose la tasa de letalidad en estos meses más cercanos. 75% de asintomáticos, seco de disponibilidad versus conciencia de autocuidado. Bueno, en abril de este año, el entonces ministro de Salud de nuestro país, Jaime Mañalich, confirmó que el 75% de los contagiados del virus son asintomáticos, es decir, personas que pueden transmitir el virus sin presentar ningún síntoma. El sesgo de disponibilidad es un atajo mental que se basa en ser influido por los ejemplos inmediatos que le llegan a la mente a una persona en vez de ver el panorama completo. En el contexto de la pandemia, esto podría ocurrir en lo relativo a la tasa de mortalidad. Uno podría decir, por ejemplo, el coronavirus ha matado a más de la mitad de mi familia y en las noticias que he visto, muchísimos han muerto, por lo que seguramente la enfermedad es ya extremadamente común en el país y ha matado a más de la mitad de la población del país, siendo obviamente esto no cierto. Y bueno, relacionando estos dos puntos, no hay que relajarse al ver que, por ejemplo, los casos confirmados están disminuyendo, porque los casos asintomáticos son la mayoría y su peligrosidad no debe ser subestimada, pues ni siquiera sabemos quién nos puede contagiar y quién no. Pero por otro lado, no debemos entrar en el pánico o dejarnos llevar por un sesgo de disponibilidad, sino que debemos intentar ser objetivos y guiarnos por los hechos y datos para poder tomar las mejores decisiones posibles y generar una conciencia de autocuidado. Siendo la conciencia de autocuidado una conciencia en la que nosotros nos cuidamos de nosotros mismos y de contagiar a los demás. Bueno, ¿cuál es el aporte de la población al control de la pandemia y cuáles son las sugerencias que les puedo dar? Bueno, la población tiene un rol trascendental para contener y minimizar el riesgo, la expansión y el daño de la pandemia. Si las personas somos responsables de no exponernos a situaciones de potencial contagio en el exterior fuera de lo que es necesario, respetamos las cuarentenas y cumplimos el aislamiento social, saldremos de esta situación lo más rápido posible. Dos sugerencias de gran importancia es que, uno, seamos empáticos con los grupos de riesgo, que son los ancianos y los infantes, pues estos grupos son los que con la mayor tasa de letalidad, aunque nos pueda parecer que como para los jóvenes y adultos el virus no supone un riesgo mayor, es un acto de egoísmo el no cuidarnos, porque finalmente el no cuidarnos aumenta la duración del virus y existe el riesgo de que contagiemos a grupos de riesgo, con consecuencias que pueden ser fatales. Y dos, si es que creen que fueron expuestos al virus o presentan síntomas, es imperativo hacerse el test, aislarse socialmente y dejar las interacciones con los demás en lo mínimo para no arriesgar su salud.